Era solo una cadete de un mundo mortal, hasta que las bestias alfa comenzaron a retroceder. La Confederación Galáctica se extendía a lo largo de 17 brazos espirales, un entramado colosal que reunía a más de 12.000 especies inteligentes, cada una convencida, al menos hasta que se encontraron entre sí, de ser la cúspide de la evolución. La desilusión colectiva al descubrir que todas pensaban lo mismo fue casi cómica, un chiste cósmico que alimentaba debates interminables en los salones de la Confederación. Sin embargo, entre tantas diferencias y orgullos, hubo algo en lo que todos coincidieron: la necesidad de clasificarlo todo. El sistema de clasificación se convirtió en una obsesión burocrática, meticulosa y estricta, desde rutas comerciales y relaciones diplomáticas hasta planetas enteros, porque algunos mundos no eran precisamente el paraíso que uno imagina cuando piensa en civilizaciones avanzadas y viajes espaciales. El sistema de clasificación de peligros planetarios iba del nivel 1, un entorno que podía describirse como un balneario interplanetario, hasta el nivel 12, equivalente a una sentencia de muerte automática para cualquiera que intentara poner un pie allí. Para situar las cosas en perspectiva, el mundo natal del Imperio Brexiano, habitado por aquellos colosos de 4 brazos que dominaban buena parte de la política galáctica, estaba catalogado en el nivel 3, un lugar cómodo, seguro, apenas un reto. Los Citrak, con sus exoesqueletos acorazados y sus glándulas venenosas naturales, procedían de un mundo nivel 5, un lugar duro pero soportable para una especie diseñada para resistir. Incluso los Moroks, legendarios por su capacidad de regenerar extremidades y sobrevivir a la radiación, surgieron de un planeta nivel 7. Todo eso servía de referencia hasta que alguien decidió evaluar la Tierra, ese pequeño planeta azul perdido en un rincón poco glamuroso del brazo de Orión. El veredicto fue inapelable: categoría 10, un mundo de la muerte. La sorpresa de los embajadores humanos al enterarse fue casi infantil, como si no comprendieran de qué se les acusaba. Pero tenemos playas y cachorros, protestaron, como si eso pudiera equilibrar la balanza contra huracanes capaces de arrasar ciudades enteras, microorganismos invisibles que podían borrar poblaciones completas, variaciones de temperatura capaces de congelar la carne en un extremo y cocer el cerebro en el otro, y una gravedad que aplastaría a la mayoría de los ciudadanos de la Confederación. Por no hablar de placas tectónicas activas que movían continentes como piezas de un tablero, generando terremotos y erupciones a voluntad. Para los humanos todo eso era parte de la normalidad, lo que resultaba aún más aterrador para el resto de las especies. Aquella peculiaridad fue, precisamente, lo que convirtió en polémica la admisión de los primeros cadetes humanos en la Academia Galáctica de Defensa. La llamada GEA, por sus siglas, porque hasta en los confines de la galaxia las organizaciones militares adoraban los acrónimos, era el centro de entrenamiento supremo para las fuerzas de paz de la Confederación. Situada en un planetoide artificial en espacio neutral, representaba el culmen de la cooperación entre especies que, unos pocos siglos atrás, habían intentado exterminarse entre sí. El campus principal era un despliegue monumental de torres relucientes, instalaciones subterráneas dedicadas a entrenamientos extremos y cúpulas ecológicas diseñadas para simular entornos de combate imposibles de reproducir en otros lugares. Su proceso de admisión era despiadado. Apenas el 0,01% de los aspirantes de todos los mundos conseguían un puesto. Cuando los primeros humanos lograron superar los exámenes de entrada, la junta directiva de la Academia estuvo a punto de sufrir un colapso colectivo. Permitir que habitantes de un mundo de la muerte compartieran aulas con los herederos de la élite galáctica parecía no solo absurdo, sino también potencialmente desastroso. Precedentes legales obligaban a respetar los tratados, y la humanidad había ganado su asiento en la mesa, así que la Academia no tuvo otra opción que abrir las puertas, aunque lo hizo reforzando protocolos de emergencia, aumentando las pólizas de seguros y preparando equipos médicos como si esperaran que todo volara por los aires en cuestión de días. En aquel contexto apareció Egisro, cadete humana, de apenas 175 centímetros de altura, diminuta bajo los estándares de la mayoría de las especies presentes. Su silueta no impresionaba a nadie, sin extremidades adicionales, sin apéndices venenosos, sin defensas visibles, solo 2 brazos y 2 piernas, y aquella extraña costumbre humana de mostrar los dientes cuando estaban divertidos, gesto que despertaba respuestas instintivas de lucha o huida en media academia. A ella,
Sin embargo, nada de eso le importaba. Fue asignada al bloque C de dormitorios, conocido como el Menagerie, el zoológico, porque albergaba a las especies más diversas, en teoría, menos compatibles. El rumor decía que existía una apuesta sobre cuánto tardaría en morir o abandonar. 3 ciclos estándar, ni uno más. Lo cierto es que ya había superado ese plazo por 2 semestres completos. El murmullo de los pasillos se confirmaba en las aulas. «Mira, la blanda sigue viva», susurraba Gratl, un Ctarion de 2 metros, cuya armadura cristalina podía desviar proyectiles de energía. Sus múltiples ojos la seguían con mezcla de desconcierto y desdén mientras Ellis entraba a la clase de tácticas avanzadas, con la tableta de datos bajo un brazo y una taza de café en la otra mano, aquel líquido oscuro que para los humanos era un simple placer cotidiano, aunque para el resto de las especies equivalía a consumir una neurotoxina. Otro compañero, Tisia, cuya comunicación se basaba en pulsos bioluminiscentes a través de su piel transparente, emitía patrones que traducían curiosidad cautelosa con matices de terror existencial. La verdad era que Ellis no era una recluta cualquiera. Antes de llegar a la academia había trabajado como guía en los bosques del noroeste del Pacífico, en la Tierra, un oficio que consistía en exponerse deliberadamente a depredadores, plantas tóxicas y climas impredecibles, solo para entretener a otros humanos. Cuando se le preguntó por qué había aplicado a la GEAD, su respuesta quedó registrada en los archivos: parecía divertido. Además, siempre quise ver el universo. Como si enfrentarse a los especialistas de combate más mortíferos de la galaxia fuera poco más que una excursión recreativa. El primer indicio de que no se trataba de una cadete común se reveló durante el entrenamiento de supervivencia en entornos hostiles. El instructor anunció que pasarían 3 días en los pantanos de metano de la simulación de Taxis, un ambiente que requería sistemas respiratorios especializados para casi todas las especies. Ellis, en cambio, solo preguntó si podía llevar su cuaderno de dibujos. «Entiende que este entorno es extremadamente hostil para la fisiología humana», le advirtió el instructor. «Sí, pero también lo es el invierno en Minnesota», respondió encogiéndose de hombros, «al menos aquí no hay mosquitos». La sala de simulación de combate era una catedral tecnológica donde enjambres de nanobots, campos de fuerza y holografía de alta fidelidad podían conjurar urbes enteras, desiertos corrosivos o selvas de gravedad irregular con una precisión tan inquietante que más de un cadete había olvidado, por segundos peligrosos, que todo aquello no era real. La consigna del día, anunciada con solemnidad por la voz polifónica del comandante Beslar, establecía un escenario de defensa planetaria ante una fuerza de invasión hipotética, nada extraordinario para los estándares de la Academia, aunque el diseño incorporaba variables nuevas destinadas a estresar la coordinación interespecies y la toma de decisiones bajo fatiga. Escuadrón Alfa, asegurar el puesto de mando y mantenerlo hasta extracción. Escuadrón Beta, fungirá como fuerza oponente, la retroalimentación neural se limitará al 70%, las bajas serán simuladas. Resonó el timbre multinodal del comandante, mientras el pavimento inteligente se reconfiguraba en calles, balcones, escombros, pasarelas y líneas de visión oblicuas que obligaban a pensar en 3 dimensiones. Ellis fue asignada junto a Kix, un tidiano de temperamento volcánico y fama en 3 sectores por su furia berserker, y Zixiel, un arcturiano esbelto capaz de erigir campos bioeléctricos que dejaban obsoleta la mayor parte de la electrónica común, ambos orgullosos exponentes de linajes guerreros con manuales de gloria bien documentados. Cuidaban cierta distancia con la humana desde aquel incidente en el comedor que había involucrado un condimento llamado Ghost Peppers y una cadena de reacciones fisiológicas desconcertantes para media sala. La sirena de inicio estalló con la estridencia de un amanecer de artillería, los siluroides enemigos se precipitaron desde pasajes latentes del sistema con ráfagas de plasma programadas para buscar coberturas débiles, y la red de sensores de los trajes registró un bosque de trayectorias que se entretejía sobre los esquemas tácticos de cada visor. Durante los primeros minutos, la coreografía se mantuvo dentro de lo previsto, con Kix abriendo brechas a fuerza de empuje, Zixiel levantando cúpulas de contención en los cruces más expuestos y Ellis moviéndose con esa obstinación flexible que no parecía espectacular pero que, como una corriente subterránea, terminaba configurando el cauce de la situación. Nadie pudo anticiparlo,
aunque después lo llamarían error de actualización en los parámetros de amenazas xenomórficas. Un fallo de software deshabilitó las salvaguardas, elevó la intensidad de la retroalimentación neural a niveles de combate real y desprogramó varias respuestas de seguridad del entorno. Lo que debía doler a un 70% comenzó a quemar como hierro al rojo vivo. Zixiel fue el primero en caer cuando decidió cubrir a 3 cadetes simultáneamente, su arco bioeléctrico colapsó bajo la sobrecarga y su cuerpo quedó inerte con un espasmo seco, marcado como fuera de combate por el sistema. Kix, fiel a la herencia de su especie, embistió con una ferocidad que habría desarticulado cualquier defensa regular. Pero quedó atrapado en un fuego cruzado vertical que perforó sus márgenes de tolerancia, y aquel gigante que se alimentaba de la violencia terminó clavado. De rodillas, bramando más por incredulidad que por dolor. En medio del incremento brutal de riesgo, con instructores pugnando por recuperar el control desde la sala técnica, Ellis se encontró aislada, replegada por oleadas laterales que cortaban rutas de retirada y la empujaban a un edificio alto cuya geometría se había diseñado para forzar decisiones de altura. Las escaleras vomitaban figuras hostiles desde arriba y abajo, y los corredores, saturados con humo táctico y partículas reflectantes, convertían las intersecciones en trampas ópticas. Lo que siguió, examinado en bucle por la facultad un número indecente de veces, no obedeció a un arrebato suicida ni a una genialidad mística, sino a esa clase de razonamiento pragmático que en la Tierra separa regresar a casa con anécdotas de regresar en una bolsa, un vistazo a la ventana, una evaluación de distancias, ángulos, puntos de quiebre y superficies útiles, el recuerdo muscular de tantos descensos improvisados sobre rocas húmedas y troncos traicioneros, y entonces el salto, no como acto de desesperación, sino como elección calculada de trayectorias. El vidrio estalló en una nube granulada, el aire frío cortó como un filo, las repisas arquitectónicas rindieron la fricción justa para disipar energía sin quebrar huesos, y el aterrizaje, amortiguado por una rotación limpia, dejó a la humana con una torcedura menor en la muñeca y a los observadores con el estómago helado. La ciudad simulada vibraba con el zumbido de armas y el rumor de pasos invisibles, pero la cadete no se detuvo a contemplar su audacia, recogió un trozo de baranda, calibró su peso con una sacudida y lo convirtió en palanca, pértiga, anzuelo y maza según lo pidiera la microsituación. Con la otra mano maniobró tapas de registro para crear ruido señuelo en callejones, forzó portones automáticos con una combinación de simpleza mecánica y saña controlada, y, cuando algún enemigo trató de flanquear con precisión programada, respondió con una economía de movimientos que negaba glamour y extraía eficacia de la física elemental, ángulos cerrados, palancas sobre articulaciones, impactos en puntos de control que la mayoría de los manuales pasaban por alto por considerarlos poco honorables. 16 hostiles quedaron fuera de combate en una secuencia que borró la distancia entre improvisación y doctrina, no porque hubiese una técnica secreta, sino porque no había rendición posible en su cálculo, solo la siguiente acción óptima dentro de un margen de dolor tolerado. Cuando al fin los equipos de emergencia lograron abrir una brecha en el bloqueo del sistema y accedieron al perímetro, la imagen que captaron las cámaras resultó tan anticlimática como perturbadora, la humana sentada sobre un montón de drones enemigos desactivados, respirando hondo pero sin aspavientos, girando la muñeca vendada para asegurarse de que no hubiese fractura, y preguntando con una calma casi doméstica si el ejercicio había concluido y si alguien podía revisar la calibración de los bots, porque parecía que algunos respondían con latencia rara. Lo que verdaderamente descompuso al personal no fue la serenidad ni la suma de derribos, sino el comportamiento de las unidades de respuesta integradas por 3 especies de reputación Apex que, contra todo protocolo, rehusaron aproximarse hasta que la médica de turno certificó que la humana estaba desarmada, consciente y sin intención inmediata de moverse. Las métricas biométricas no dejaban lugar a interpretaciones benévolas, picos de adrenalina extraños, patrones de respiración acortada, dilatación pupilar y un conjunto de reflejos que el software etiquetó como temor instintivo. La burocracia militar galáctica posee el arte de convertir lo extraordinario en expediente, pero incluso ella necesitó darle un tono de excepcionalidad al informe que cayó sobre el escritorio del comandante Beslar. La anotación añadida al archivo de Ellis, redactada con pulcritud clínica, decía que la cadete mostraba capacidades preocupantes.
inconsistentes con los parámetros humanos documentados, recomendaba análisis genéticos completos y la revisión de cierta miopía histórica en la clasificación de la Tierra como simple mundo de la muerte sin matices de depredación persistente. En paralelo, los comités de seguridad actualizaron protocolos de sala, los ingenieros congelaron nuevas versiones del firmware del simulador y, en los pasillos, el rumor mutó de chisme a advertencia: no era prudente medir a la humana con reglas de exhibición. Porque no estaba jugando a lucir atributos, estaba jugando a seguir de pie al final, que es un juego distinto. Esa noche, varias terminales administrativas escupieron solicitudes gemelas. Por un lado, requerimientos para examinar la integridad del módulo de amenazas xenomórficas y auditar las prioridades del algoritmo de expulsión de emergencia, que por alguna razón no había situado a los humanos en el tope de la lista. Por otro, peticiones discretas para cruzar datos de la fisiología de Aegis con patrones de respuesta de especies que llevaban millones de años optimizando el matar rápido, como si la paradoja de un organismo que no luce peligroso y aún así reorganiza jerarquías de miedo hubiese exigido, de repente, que todos aprendieran un nuevo alfabeto. Mientras tanto, en el nivel de los dormitorios, la llamada Menagerie respiró con el silencio espeso de las madrugadas donde nadie se atreve a mencionar aquello que les eriza la nuca, y, sin embargo, al día siguiente, la humana se presentó a la primera hora con su taza humeante. Saludó a quien la miraba con los ojos muy abiertos y se sentó a tomar apuntes como si el universo, con su humor perverso, no hubiese dado ya una pista inequívoca de que la pregunta correcta nunca fue si sobreviviría a la academia, sino que haría la academia cuando comprendiera que acababa de graduarse de su propia ignorancia. El atrio central de la academia solía ser un espacio de tránsito y convivencia, un gigantesco vestíbulo de múltiples niveles donde se entrecruzaban pasarelas, rampas gravitatorias y balcones flotantes que permitían contemplar, en un solo vistazo, la diversidad imposible de la Confederación: siluetas reptilianas recubiertas de escamas iridiscentes, organismos translúcidos que emitían destellos a modo de palabras, titanes con armaduras naturales y enjambres de entidades coordinadas por mente colectiva. Allí se celebraban ferias culturales, exhibiciones de danza marcial y a veces simples rutinas de descanso, pero aquel día la normalidad se quebró en un instante que las cámaras de seguridad registrarían con un nivel de detalle que después resultaría incómodo para todos los que intentaron explicarlo. 3 especies que rara vez coincidían sin que mediara protocolo diplomático o guardias de separación avanzaban desde puntos distintos del atrio, cada una con un instinto refinado por millones de años de evolución depredadora. Los Malti, montañas vivientes de músculo recubiertas de escamas capaces de desviar energía; los Borax, fluidos y tentaculares, invisibles al capricho de sus cromatóforos; y los Ketin, híbridos insecto-reptil de mente colmena, armas vivientes que metabolizaban venenos en segundos. El encuentro era casual, al menos en apariencia. Cada grupo había detectado, desde su propio vector sensorial, la presencia de la cadete humana. Aegis, sentada en un banco metálico, sostenía entre las manos un bocadillo envuelto en papel sintético y lo mordía con indiferencia, ajena al hecho de que 3 linajes Apex se aproximaban atraídos por el simple dato de su proximidad. El registro muestra el momento exacto en que los 3 convergen en un radio de 20 metros y, contra toda expectativa, se congelan. El Malti se erizó, sus escamas se aplanaron como cuando una amenaza desconocida irrumpe en su campo sensorial, reacción que los xenoetólogos clasifican como equivalente a pánico instintivo. El Borax, incapaz de mantener su camuflaje, titiló en patrones de advertencia que en su especie solo se producen ante predadores imposibles de superar. Y el Ketin retrocedió 2 pasos, vibrando las mandíbulas en un código ancestral de alarma que rara vez exhiben fuera de combate real. Ninguno dio un paso adelante. Ninguno articuló gesto ofensivo. El círculo invisible de territorio quedó vacío alrededor de la humana, como si un campo intangible hubiera trazado límites que nadie osaba cruzar. Aegis, sin levantar la vista de su comida, alzó una mano en un gesto de saludo trivial, sonrió con esos dientes que tantos malentendidos habían generado en otras ocasiones, y siguió masticando, como si lo extraordinario fuese el pan de cada día. Lo extraordinario, sin embargo, se trasladó de inmediato a los laboratorios y comités de la academia. El Dr. Rexisele, xenobiólogo jefe,
Repasó la grabación una docena de veces, deteniéndose cuadro por cuadro, observando no tanto a Ellis como a las reacciones involuntarias de los otros tres. Se comportan como presas, murmuró al fin, y la sala de científicos quedó en silencio. Aquello era un imposible evolutivo. Las tres especies formaban la llamada Trinidad de los colmillos, cada una dominante en su ecosistema, diseñadas por la selección natural para no mostrar nunca debilidad. Y sin embargo, allí estaban, desplegando respuestas automáticas que solo podían explicarse como miedo. El análisis posterior fue exhaustivo. Extrajeron muestras de sangre de Ellis, cartografiaron su genoma, escanearon sus patrones neurológicos bajo exposición a estrés, midieron la densidad de su musculatura y el comportamiento de su sistema endocrino. Los resultados, por sí solos, parecían banales: glándulas sudoríparas comunes, frecuencia cardíaca adaptable, resistencia ósea dentro de lo esperable. Pero al cotejar esos datos con las respuestas de las especies Apex, apareció lo inédito. En presencia de la humana, sus cerebros activaban regiones ligadas al pánico atávico, como si reconocieran en ella una amenaza profundamente inscrita en la memoria de la vida. La hipótesis surgió con la fuerza de una revelación. Los humanos no eran simples omnívoros resilients, eran lo que algunos biólogos denominaron depredadores de persistencia. A diferencia de los cazadores de emboscada, de los que mataban en segundos con fuerza o veneno, la especie terrestre había evolucionado para perseguir sin tregua, para desgastar hasta el colapso a criaturas más rápidas o fuertes, apoyándose en su resistencia térmica, en su capacidad de transpirar, en su obstinación psicológica. No son veloces, son persistentes, explicó el doctor ante un comité de almirantes y diplomáticos. No necesitan derribarte de inmediato. Pueden sangrar, fracturarse, soportar fiebre y aún así seguir avanzando. Y los verdaderos Apex, aquellos que viven de la caza absoluta, lo detectan. Lo sienten en un nivel primario que escapa a la razón. Los oficiales militares replicaron con escepticismo. A ojos de un brexiano, un humano seguía pareciendo frágil, sin garras, sin colmillos, sin toxinas. Pero la evidencia neurológica era irrefutable, los patrones de pánico aparecían incluso en individuos que jamás habían visto un humano, lo cual sugería un reconocimiento universal. Era como si la galaxia entera hubiera soñado alguna vez con la pesadilla de un predador que nunca se detiene, y de pronto lo tenía delante, bebiendo café o comiendo un sándwich. El archivo de Ellis se actualizó con una nota que no era simple burocracia, sino el eco de una alarma. Y mientras los burócratas comenzaban a redactar solicitudes de reclasificación y a debatir la creación de protocolos de relaciones con depredadores de persistencia, la cadete seguía con su rutina diaria, convencida de ser, en el fondo, alguien perfectamente promedio. Lo que nadie podía ignorar ya era que las jerarquías habían comenzado a reacomodarse. Allí donde antes reinaba la arrogancia de los colosos, se abría un espacio de vacilación, y esa grieta, pequeña pero definitiva, bastaba para anunciar que las reglas del miedo galáctico acababan de ser reescritas por una especie que aún no comprendía por qué los monstruos retrocedían cuando ella entraba en la sala. Las alarmas de la Academia Galáctica de Defensa rara vez irrumpían con semejante intensidad. Lo habitual era que cualquier emergencia se gestionara con discreción, contenida por protocolos de respuesta inmediata que aislaban el problema antes de que la mayoría de los cadetes supiera siquiera que algo andaba mal. Por eso, cuando cada sirena, cada luz estroboscópica y cada mensaje automático se activaron a la vez en 17 idiomas distintos, incluso los instructores más curtidos intercambiaron miradas de alarma. El sistema central anunció lo impensable: brecha de contención en el laboratorio de xenobiología número 7. Protocolos de biohazard activados. Esta no es una simulación. Ese laboratorio, situado en las profundidades de la sección científica, albergaba la colección más peligrosa de la Academia, reconstrucciones genéticas de depredadores extintos, especies que habían desaparecido en sus propios mundos porque su agresividad, adaptabilidad o destructividad había superado toda lógica de supervivencia. Conservados en cápsulas de estasis bajo las medidas de cuarentena más estrictas de la Confederación, eran reliquias de guerras evolutivas fallidas, ejemplos de cómo la naturaleza podía crear horrores incapaces de sostenerse a largo plazo.
Nadie esperaba que aquellas criaturas salieran de su confinamiento, y mucho menos que lo hicieran todas a la vez. El atrio central estalló en caos organizado. Las especies inmunológicamente más resistentes eran conducidas a un sector, mientras que los cadetes más vulnerables eran escoltados en dirección opuesta. Los equipos de respuesta emergieron de sus bases, enfundados en trajes herméticos que los hacían parecer burbujas de contención ambulantes, armados con proyectores de campos de supresión y módulos de anulación genética. El comandante Beslar, cuya voz solía ser un ancla de serenidad, dejó escapar un matiz de pánico al confirmar los primeros informes. Varias cápsulas habían fallado a la vez. Las criaturas mostraban una capacidad de adaptación inesperada y los campos de supresión estaban perdiendo eficacia. 6 niveles más abajo, Aegis Row corría en la pista de entrenamiento, como cada día, ante la mirada ocasional de quienes la observaban con una mezcla de incredulidad y morbosa curiosidad. Llevaba ya 5 kilómetros cuando el estruendo de las alarmas sustituyó la música de sus auriculares. Se detuvo, resopló, apagó el dispositivo y sonrió con algo que, en otras circunstancias, habría parecido entusiasmo. Por fin, algo interesante, murmuró. En lugar de dirigirse a las rutas de evacuación, abrió un terminal, escaneó los protocolos de emergencia y decidió lo que luego se describiría como el acto más valiente o más insensato de la historia educativa de la Confederación. Se encaminó directamente hacia el epicentro de la brecha. Los equipos de respuesta la encontraron frente a la puerta del Laboratorio 7, donde 3 oficiales ya habían caído, sus trajes corroídos por ácidos imposibles de neutralizar. A través del cristal blindado se divisaban sombras monstruosas, amalgamas de garras y apéndices que parecían pesadillas vivas. El líder del escuadrón de contención, un brexiano pálido hasta la transparencia, apenas podía articular palabras. Las medidas de supresión fallan, se están adaptando más rápido de lo previsto. Mientras los demás vacilaban, Aegis observaba como quien escoge fruta en un mercado. Preguntó, casi con curiosidad. Son los especímenes Havik, los sensibles a compuestos nitrogenados, ¿verdad? Nadie respondió antes de que ella accionara manualmente los controles de la compuerta y entrara en la cámara de descontaminación, portando solo un extintor de incendios arrancado de la pared. El grito del líder resonó. Eso es dióxido de carbono, no sirve para contención biológica. Aegis sonrió, mostrando los dientes como siempre, y replicó, no lo usaré para contener. Lo que ocurrió dentro quedó registrado por las cámaras y se convirtió, en cuestión de semanas, en material obligatorio de congresos de xenobiología. La cadete humana penetró en el laboratorio, sin más armas que la presión de un extintor y la improvisación de un palo metálico, forzó a las criaturas a replegarse, explotando vulnerabilidades que nadie había considerado prácticas, ráfagas de gas para desorientar sensores, ruidos secos para redirigir instintos de ataque. Golpes precisos contra puntos anatómicos que habría sido imposible localizar sin un entendimiento instintivo de la presa. Los depredadores de 6 mundos, reconstruidos como la cúspide de horrores evolutivos, retrocedieron no por efecto del gas, sino por la presencia misma de la humana que avanzaba sin titubeos, sangrando por una herida superficial en el brazo pero sin perder el ritmo. Cuando por fin activó manualmente los protocolos de reserva y selló de nuevo las cápsulas, emergió de la cámara cubierta de sudor, con un vendaje improvisado y la calma de alguien que acababa de terminar un entrenamiento más. Revisen los reguladores de atmósfera, sugirió al pasar junto al equipo paralizado. Alguien los manipuló. Además, el balance de nitrógeno está un 6% desajustado. Deberían corregirlo antes de que esos bichos despierten otra vez. Lo más asombroso, sin embargo, no fue la contención exitosa ni la supervivencia improbable, sino lo que ocurrió en los segundos posteriores. Los 3 representantes de la Trinidad de los Colmillos, integrados como parte del equipo secundario de respuesta, se encontraban en el corredor, listos para intervenir si la primera línea fallaba. Y cuando Aegis salió de la cámara, ellos, los depredadores definitivos de la galaxia, reaccionaron como nunca antes. El Malti inclinó la cabeza en gesto de sumisión, el Borax desplegó un patrón cromático de reconocimiento reservado a predadores superiores, y la colectividad Ketin retrocedió al unísono, cediendo el paso como si la jerarquía se hubiera invertido en un instante.
El comandante Beslar revisó el informe con un gesto que sus oficiales describieron como preocupación sincera. Las implicaciones son perturbadoras, dijo finalmente. Tal vez sea hora de reconsiderar lo que creemos saber de la jerarquía evolutiva. El Consejo Científico de la Academia fue convocado de urgencia apenas 3 días después del incidente del Laboratorio 7. El recinto destinado a las sesiones extraordinarias, una sala circular rodeada de pantallas holográficas y sensores de traducción simultánea, vibraba con esa mezcla inconfundible de euforia intelectual y pavor existencial que solo los académicos más temerarios saben experimentar cuando sienten que están al borde de un descubrimiento que les cambiará para siempre los cimientos de lo conocido. En el centro, ajustando nerviosamente sus apéndices sensoriales, el Dr. Rex Isele se preparaba para exponer los resultados de un análisis que había mantenido a su equipo sin dormir durante 72 horas. A sus espaldas, las proyecciones flotantes desplegaban gráficos comparativos de evolución, composiciones bioquímicas, lo más perturbador, lecturas neuronales en tiempo real de especies depredadoras apex sometidas a la mera proximidad de un humano. Colegas, inició con solemnidad, lo que estoy a punto de presentar no es una simple curiosidad biológica. Es un golpe directo a nuestra comprensión de la dinámica evolutiva en la galaxia. Los humanos no son lo que creíamos. La secuencia de datos comenzó a desfilar, sistemas endocrinos humanos que liberaban adrenalina de manera sostenida en condiciones extremas, densidades musculares que, aunque discretas, mostraban una eficiencia biomecánica asombrosa, patrones neurológicos asociados a la resistencia frente al dolor, en el núcleo del código genético, unas señales etiquetadas como marcadores de persistencia. La explicación fue tan inquietante como fascinante. Mientras la mayoría de los depredadores conocidos en la Confederación habían evolucionado para cazar por emboscada o mediante una fuerza abrumadora capaz de eliminar a la presa en cuestión de segundos, la estrategia de la humanidad era otra: no detenerse jamás. Sus ancestros habían sido depredadores de persecución, organismos que corrían detrás de su presa hasta que ésta colapsaba por agotamiento, transformando la obstinación en un arma. Un miembro del Consejo, un ataxiano con 12 nodos cerebrales independientes, levantó un tentáculo y objetó que aquello era un comportamiento primitivo, carente de relevancia en un contexto intergaláctico. Rex Isele replicó sin titubear: lo que ustedes llaman primitivo es, en realidad, un terror universal. Porque no se trata de velocidad ni de fuerza bruta, sino de la capacidad de no detenerse bajo ninguna circunstancia. Sudan para regular el calor, pueden correr durante días sin colapsar, asimilan casi cualquier materia orgánica como alimento, soportan pérdidas de sangre que incapacitarían a otros, y aun fracturados, pueden seguir avanzando. Eso no es primitivismo. Eso es la pesadilla que ningún depredador quiere enfrentar. Las imágenes cambiaron hacia las grabaciones del incidente del laboratorio. Allí se veía a Ellis avanzar con calma, un corte abierto en el brazo que habría tumbado a cualquier otra especie, y aún así sin detenerse, neutralizando criaturas que hasta entonces se consideraban imposibles de contener. Junto a esas escenas, los escaneos neuronales de los Malti, Borax y Ketin mostraban picos de actividad compatibles con el pánico atávico. A ojos de un depredador apex, concluyó el doctor, los humanos representan lo imposible, el enemigo que no muere cuando debería, que sigue viniendo sin importar el daño, el entorno o la resistencia. Son el monstruo que se insinúa en los sueños evolutivos de toda especie cazadora. La reacción política fue inmediata, aunque, como suele ocurrir con la burocracia, también caótica. Se presentaron formularios en triplicado para reclasificar a la humanidad en el registro galáctico, el Consejo de Seguridad demandó protocolos de mitigación del riesgo, y el cuerpo diplomático propuso crear un puesto específico de embajador en relaciones con depredadores de persistencia. En paralelo, la administración de la Academia redactó un memorándum que alcanzó tintes de sátira involuntaria. Los miembros de la Trinidad de los Colmillos recibirían notificaciones anticipadas de los movimientos de cadetes humanos para evitar encuentros fortuitos, y se emitirían insignias visibles para identificar a los humanos en las zonas comunes.
La nota añadía que estaba estrictamente prohibido liberar feromonas defensivas en el comedor al paso de un cadete terrestre, y cerraba con un recordatorio casi cómico: el apelativo cupcake del mundo de la muerte no era, bajo ninguna circunstancia, una designación oficial. Mientras las esferas de poder intentaban absorber el significado de los hallazgos, Ellis continuaba con sus clases y entrenamiento sin mostrar el menor signo de inquietud, convencida de que todo aquel revuelo burocrático no tenía nada que ver con ella. Su rutina de café por la mañana, estudios al mediodía y carreras por la tarde no se vio alterada, salvo porque de pronto los pasillos se despejaban a su paso, como si su sombra misma arrastrara consigo un campo de respeto involuntario. Lo que para ella era normalidad, para el resto se había transformado en un dilema ontológico, como integrar en la jerarquía galáctica a una especie que, sin proponérselo, despertaba terrores ancestrales en los cazadores más perfectos que jamás existieron. Las sirenas de la academia resonaron otra vez, esta vez con una tonalidad más grave, como si el propio sistema central hubiera querido transmitir a todos que lo que estaba ocurriendo no era un simulacro ni un fallo pasajero, sino una amenaza que ponía en entredicho la seguridad de la instalación entera. El anuncio automático habló con frialdad matemática: fuga múltiple en el módulo de contención biológica. Activación de protocolos de cuarentena absoluta. Este no es un ejercicio. En cuestión de segundos, los corredores se llenaron de cadetes corriendo en direcciones opuestas según su fisiología, los inmunológicamente fuertes hacia los sectores de aislamiento reforzado, los más frágiles hacia los corredores de evacuación inmediata. Los instructores trataban de mantener el orden, aunque sus movimientos traicionaban el nerviosismo. Si un solo espécimen reconstruido era ya un quebradero de cabeza, la perspectiva de que varios hubieran escapado simultáneamente convertía la situación en una pesadilla logística. Ellis, mientras tanto, había interrumpido a medias su rutina diaria de acondicionamiento físico. Había terminado una serie de flexiones y estaba por comenzar otra cuando la alarma la alcanzó de lleno, vibrando a través del suelo metálico bajo sus manos. Se levantó con calma, respiró hondo, sin mostrar la más mínima prisa por huir, se dirigió al terminal más cercano para leer los reportes en tiempo real. Una mueca divertida cruzó su rostro. En vez de dirigirse a las lanzaderas de evacuación, giró hacia el sector científico. Los pasillos a su alrededor hervían de caos, especies enteras se amontonaban, algunas emitiendo gritos o pulsos lumínicos de pánico, otras desplegando instintos de defensa que volvían el tránsito aún más peligroso. Ella caminaba a contracorriente con la tranquilidad de quien decide explorar un bosque después de una tormenta, sin percibir que todos los ojos que la observaban interpretaban aquel gesto como algo inhumano. Al llegar al laboratorio 7, encontró a la primera línea de respuesta replegada tras barricadas improvisadas. Los trajes de contención estaban corroídos en varias zonas, revelando daños por ácidos que no figuraban en ningún manual. 3 cuerpos yacían en el suelo, inconscientes pero con signos vitales débiles. A través del vidrio blindado se distinguían formas monstruosas que no podían describirse con facilidad, criaturas ensambladas por la crueldad de la evolución, con extremidades redundantes, garras que parecían cuchillas líquidas y sentidos diseñados para detectar vulnerabilidades invisibles. El comandante de aquel grupo de contención, un brexiano curtido en batallas reales, apenas pudo articular: no responden a las medidas, las feromonas de supresión fallan, se adaptan demasiado rápido. Ellis inclinó la cabeza, como evaluando la escena desde una perspectiva distinta. En voz baja preguntó si aquellas criaturas eran realmente los Javik reconstituidos, los mismos que en los archivos aparecían con hipersensibilidad al nitrógeno. No esperó confirmación. Se acercó a la pared, arrancó un extintor y abrió la compuerta de acceso al pasillo de descontaminación. Los gritos de advertencia estallaron: no servirá, no es equipo de biohazard. Ella solo sonrió, con esa sonrisa de dientes blancos que tanto incomodaba a media confederación, y respondió: no planeo contenerlos, planeo hacerlos retroceder. Las cámaras captaron con nitidez lo que siguió. La joven humana entró al laboratorio, roció ráfagas de gas sobre las bestias y las desorientó, no porque el dióxido de carbono fuera letal para ellas, sino porque interrumpía temporalmente sus patrones de percepción. Cuando una de las criaturas se abalanzó, ella la golpeó con una barra metálica improvisada,
apuntando a un punto de tensión en las articulaciones que la dejó retorciéndose en el suelo. Otra se replegó ante el estrépito de un tanque lanzado contra la pared. Cada movimiento de Ellis estaba acompañado de una serenidad que desafiaba la lógica del momento. Respiraba con ritmo regular, sus ojos recorrían el espacio buscando ventajas como quien resuelve un rompecabezas, y su cuerpo respondía sin titubeos. Los monstruos, diseñados para ser el terror de sus respectivos ecosistemas, dudaban, retrocedían, emitían señales de alarma instintivas. Al cabo de unos minutos que parecieron eternos, todas las criaturas habían sido devueltas a sus cápsulas con un pragmatismo brutal, empujadas, forzadas, engañadas con maniobras que explotaban su propia biología. Ellis activó manualmente los protocolos de reserva, cerró las compuertas y salió con el brazo ensangrentado por un corte superficial. En lugar de dramatizar, pidió a los técnicos que revisaran los reguladores de atmósfera y señaló que el balance de nitrógeno estaba desviado en 6 puntos porcentuales, un detalle que ningún sensor automático había advertido. Lo más revelador no vino de la acción en sí, sino de la reacción inmediata de quienes habían estado esperando en retaguardia. Los representantes de la Trinidad de los Colmillos, enviados como apoyo final, presenciaron su salida. El Malti inclinó la cabeza en un gesto inequívoco de sumisión, el Borax desplegó colores propios de la aceptación jerárquica de un superior, y la colectividad Ketin retrocedió sin oponer resistencia, como si reconocer a Ellis como depredador supremo fuera la única respuesta posible. Los informes posteriores lo describieron con un lenguaje clínico, pero quienes estuvieron presentes recordaban el silencio pesado de aquel pasillo, el vacío que se abrió a su alrededor, la certeza de que acababan de ser testigos de un cambio irreversible en el equilibrio evolutivo. Esa misma noche, el archivo de Ellis se actualizó con una nota marcada en rojo. Cadete humana presenta comportamientos y reacciones de naturaleza incompatible con las proyecciones antropológicas previas. Se recomienda análisis genético integral y reconsideración del estatus clasificatorio de la especie Homo sapiens. La burocracia se pondría en marcha con sus interminables formularios, pero lo que había ocurrido ya no podía ocultarse, la jerarquía del miedo había cambiado y la galaxia entera estaba a punto de aprenderlo. El ciclo de graduación se aproximaba, y con él un clima de expectación extraño, como si la academia entera hubiera sido arrastrada a un guión que ninguno de sus administradores había previsto. Desde el incidente del Laboratorio 7, la presencia humana ya no se interpretaba como una excentricidad diplomática ni como una simple curiosidad evolutiva, sino como un factor de tensión constante que obligaba a modificar rutinas enteras. Los pasillos se despejaban cuando Ellis avanzaba con su taza de café. Las especies Apex se mantenían en las sombras de los corredores, fingiendo ocupación mientras sus sensores registraban cada uno de sus movimientos, incluso los instructores, que en teoría debían mantener una distancia crítica. Se sorprendían obedeciéndola cuando ella señalaba un error en las simulaciones o sugería una corrección en los protocolos de seguridad. Era como si la jerarquía invisible que había gobernado durante milenios se hubiera invertido en cuestión de semanas. El Consejo Científico, tras interminables sesiones de debate, había votado por unanimidad la reclasificación de la especie humana en el registro galáctico. Lo que antes era habitantes de mundo de muerte, no Apex, ahora se transformaba en depredadores de persistencia, categoría 12, amenaza variable, protocolos especiales requeridos. El documento oficial incluía una nota que, pese a su tono burocrático, destilaba pavor. Recomendación: no huir en presencia de humanos. El acto de escapar puede ser interpretado como inicio de persecución. Nota adicional: la expresión facial conocida como sonrisa no implica amenaza inmediata. Que semejante aclaración formara parte de un archivo oficial decía más que cualquier análisis genético. Mientras tanto, la vida cotidiana en la academia había adquirido tintes absurdos. El cuerpo diplomático distribuyó un folleto titulado Ellos sonríen, no cazan, que se convirtió en un best-seller instantáneo en los mercados electrónicos de la Confederación. Los Maltis solicitaron autorización para observar las sesiones de entrenamiento físico humano desde detrás de barreras reforzadas, alegando fines de intercambio cultural, aunque todos sospechaban que se trataba de terapia de exposición controlada. Los Borax, más místicos, fundaron un culto en torno a los humanos, a quienes comenzaron a llamar los persistentes,
profetas de una trascendencia evolutiva basada en la obstinación. Sus rituales incluían maratones colectivos que siempre terminaban en colapso, porque ningún bórax estaba hecho para correr bajo gravedad estándar. Los Ketin, por su parte, iniciaron la imitación compulsiva de gestos humanos en un intento por mostrarse inofensivos. Enjambres enteros practicaban saludos torpes y repeticiones en coro de frases humanas como ¿qué tal, colega? La cafetería de la academia tuvo que abrir una sección exclusiva para comida terrestre después de varios incidentes con condimentos suaves que, para otros organismos, resultaban desencadenantes de reacciones defensivas violentas. El cartel sobre esa sección advertía: precaución, sustancias que los humanos consideran leves. Consumo bajo su propio riesgo. En paralelo, las solicitudes de admisión de cadetes humanos se dispararon un 300%. La academia creó un departamento entero para gestionar los nuevos aspirantes y comenzó a usar imágenes de humanos en sus materiales de reclutamiento, donde se los mostraba realizando tareas banales mientras depredadores Apex mantenían prudente distancia en segundo plano. El día de la ceremonia de graduación, la tradición se quebró como nunca antes. Por siglos, los asientos habían sido organizados según jerarquías de especie o logros académicos. Esa vez, los administradores invocaron métricas de comodidad interespecies. La traducción práctica fue sencilla: Ellis ocupó una fila entera para ella sola, mientras la Trinidad de los Colmillos se mantenía en los márgenes de la sala, observando con cautela. La humana aceptó aquel privilegio improvisado con indiferencia, como si disfrutara de un asiento amplio en un transporte público. Cuando uno de los instructores le preguntó cómo se sentía tras ser parte de la primera generación de humanos en graduarse, respondió encogiéndose de hombros: en la Tierra soy promedio. Ni la más fuerte, ni la más rápida. Supongo que aquí también. El comandante Beslar, cuyos ojos múltiples rara vez delataban emociones, dejó escapar un tic que los traductores interpretaron como risa nerviosa. Tal vez lo más aterrador, cadete Rowe, es precisamente que usted se considere ordinaria. Las implicaciones diplomáticas se propagaron mucho más allá de la academia. El Consejo de la Confederación creó un nuevo departamento de relaciones con depredadores de persistencia, asignado a especies que no reaccionaban con miedo paralizante ante los humanos. El turismo hacia la Tierra explotó en popularidad. Aristócratas Apex viajaban para participar en lo que llamaban excursiones de terror controlado, que consistían en acompañar a humanos en actividades rutinarias como hacer compras en un supermercado o cruzar calles abarrotadas. Los propios humanos monetizaron aquello con rapidez, cobrando sumas absurdas por la experiencia de sobrevivir a un día normal en la Tierra. En el ámbito militar, el cambio fue aún más significativo. Varios ejércitos de la Confederación comenzaron a incluir destacamentos humanos en sus contingentes, sobre todo en acciones de abordaje. No era necesario demostrar nada, bastaba anunciar la presencia de humanos en un asalto para que muchas tripulaciones enemigas se rindieran sin oponer resistencia, presa de un miedo ancestral que ningún manual de guerra podía explicar del todo. La sola idea de enfrentar a un enemigo que no se detendría hasta derribarles quebraba la moral antes de la primera descarga. Ellis, por su parte, aceptó una oferta para convertirse en instructora táctica en la misma academia. Su clase se hizo legendaria, depredadores Apex realizando flexiones obedientemente bajo la mirada de una humana de apariencia frágil, que caminaba entre ellos con tono sereno y ocasionales correcciones técnicas. Lo que comenzó como anomalía se convirtió en símbolo. La Confederación, que había dedicado milenios a clasificar a sus criaturas más letales por colmillos, venenos y garras, descubría que la adaptación más terrorífica era la más simple: la capacidad de seguir adelante cuando todo dictaba detenerse. El registro galáctico añadió finalmente una última anotación: bajo clave restringida X7-729, clasificación planetaria, Tierra, categoría 10. Clasificación de habitantes humanos, categoría 12. Designación: los que no se detienen. Una frase breve, casi burocrática, pero suficiente para estremecer a cualquiera que comprendiera su verdadero significado. El universo, con su sentido del humor retorcido, había escondido a su depredador más inquietante en un planeta que presumía de playas y cachorros. Y ahora ese depredador caminaba por los pasillos de la academia con una sonrisa,
preguntándose por qué todos parecían tan asustados.